Muy buenos días a todos y a todas. Bien, quería hacer un breve video introductorio para poder explicitarle un poco la unidad número 3. Sé que la unidad número 3 está un poco como alejada de la realidad, lo que decimos, el conocimiento científico y la educación física, y a veces no lo podemos llegar a vincular. Por eso vamos a hacer una especie de, o voy a hacer una especie de video introductorio previo a la unidad número 3. Si repasamos los contenidos que vamos a ver es las vinculaciones fundamentalmente de la educación física y la ciencia. Pero para ello vamos a analizar que hay como un campo de conocimiento previo que ustedes necesitarían. Vamos a tomar tres autores de esta unidad. Bunge, con la ciencia, su método y su filosofía. Un texto de Chalmers, que se llama ¿Qué es la cosa llamada ciencia?, tal cual está la filmina. Y el texto de Débora y Domicio, que es el libro de cátedra. Pero para poder analizar mucho mejor estos tres autores, dos autores y autora, lo vamos a tener que detener. Y vamos a avanzar fundamentalmente por un autor que no está en la bibliografía obligatoria, sino que está en la bibliografía de consulta, que es Thomas Kuhn, que escribe un libro que se llama Las Revoluciones Científicas, y de ahí vamos a extraer el concepto de paradigma que toma el autor. Kuhn dice, hace un análisis histórico en ese libro de la física, y sostiene que en determinado momento la ciencia está en un estado de normalidad, dice. ¿Cuándo está en un estado de normalidad? Cuando todas las preguntas que aparecen en el campo científico a resolver se resuelven a través de un método. Esa forma de construir los objetos, de pensar los objetos, de construir la metodología de investigación, están en franca consonancia y hay un consenso en el campo científico. O sea que todos los científicos dicen, bueno, así se pregunta, científicamente hablando, y así se resuelve. Objeto y método. Y entonces, ahí en ese momento la comunidad científica está, lo que él denomina momento normal. Ahora, cada tanto, dice él, aparecen ciertas preguntas que los modelos que están dominando o que están hegemonizando el campo científico no las pueden resolver. Doy un ejemplo extremadamente concreto en la física. Toda la física que estudiamos en la escuela secundaria pertenece a lo que se conoce como la física newtoniana. Tiempo, espacio, velocidad, pero a velocidades constantes. Ahora, en un determinado momento, los científicos pertenecientes a la física empezaron a ver que cuando había objetos que se desplazaban a la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros sobre segundo, la física de Newton no servía. Entonces aparece toda la teoría de la relatividad. Entonces, ¿qué dice Thomas Kuhn? Hay momentos que se llaman momentos revolucionarios en los cuales los científicos no pueden resolver y aparecen ciertas preguntas en la periferia del paradigma. Y empieza a haber luchas de paradigmas. Pero esto es lo interesante de Kuhn, que dice que, bueno, hace un análisis histórico de la física. Dice, no ha habido un único paradigma en la física y siempre hay un paradigma que domina el campo. Ahora, me meto en la definición de paradigma. Entonces, el paradigma es un modelo acordado, consensuado, perdón, en el campo científico que permite resolver todas las preguntas, dicen cómo se hacen esas preguntas y cuál es la metodología de investigación adecuada. Avanzo un poquito. O sea que, en otras palabras, la comunidad científica produce y genera todos los criterios de validez en una determinada época y todos los científicos acuerdan que debe ser así. Ahora, lo interesante de todo esto es que para nosotros, históricamente ha habido como dos modelos en la ciencia, porque todavía no hay acuerdo científico. Hay una lucha entre quienes, entre lo que sería la ciencia natural, que pertenecen a este modelo que se llama positivista, tradicional, estándar, porque es el que tiene más historia, por eso se llama estándar y tradicional, y empieza a aparecer un nuevo modelo que se opone a este modelo positivista, por eso se llama antipositivista o no estándar, porque lo que empiezan a ver algunos científicos es que el modelo de la física, de la química, de las ciencias naturales, no servía para estudiar los hechos sociales. Entonces, con el advenimiento, el surgimiento de lo que se denominan las ciencias sociales, empieza a haber una crisis de ese modelo que se denomina positivista, tradicional, estándar. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ver a Bunge, como les decía hoy en la primera filmina, que en algún sentido propone o está más emparentado con el modelo positivista tradicional, porque Bunge fue físico y también cree en ciertas
ideas de este modelo. En cambio, Chalmers, que es el segundo autor que vamos a ver, que no pertenece ninguno de los dos al campo de la educación física, lo que va a intentar es oponerse o tener una mirada distinta. Fundamentalmente, voy a detenerme ahora en las diferencias, y acá vemos en el cuadro que presento el concepto de objetividad. Me voy a detener fundamentalmente en las diferencias que hay entre los dos modelos, pero y voy a hacer hincapié en el concepto de objetividad. ¿Qué es la objetividad? ¿Cómo se puede definir la objetividad? La objetividad es la capacidad que tiene un sujeto de conocer al mundo tal cual es. Yo soy objetivo cuando represento y tengo una idea que se parece o se asemeja lo más fielmente al objeto que estoy representando. Si yo estoy pensando en un triángulo, ahora pienso en una especie de figura que tiene tres lados y hay distintos tipos de triángulos: equilátero, isósceles, escaleno. Tengo una forma de pensar que es un triángulo, es una figura que tiene tres lados. Esos objetivos. Ahora, si yo cuando represento a nivel mental un cuadrado, no coincide esa situación. Que yo le digo a uno, hagan un triángulo, y ustedes hacen un cuadrado, su idea acerca del triángulo no es objetiva. Esa es la idea de la objetividad, es la capacidad que tienen los sujetos de conocer al mundo que nos rodea tal cual es. Ahora, esa es la idea que sustenta fundamentalmente Buque cuando dice que las características esenciales de las ciencias fácticas es la objetividad. Si uno no es objetivo, no es científico. Ahora, ¿qué ocurre? Chalmers va a decir, ¿se puede conocer el mundo tal cual es? La capacidad de ver la realidad no depende de mi estado de ánimo, no depende de mi teoría, no depende de los elementos que me están afectando. Yo puedo conocer el mundo tal cual me lo rodea si tengo ciertas sustancias que tomé. Si estoy alcoholizado, ¿qué veo? Si estoy cansado, si estoy triste, ¿puedo ver lo mismo? ¿El sol siempre es el mismo sol? Interesante pregunta, dice Chandler. ¿No dependerá de mi estado de ánimo? Por lo tanto, esa presentación que es ahora, hasta ahí voy a llegar. ¿Por qué? Porque después de mirar estos dos modelos que sostienen en algún sentido, Bunge y Chalmers, eso lo vamos a vincular con la educación física. ¿Hasta dónde el modelo positivista me permite conocer a mis alumnos? ¿Cuál será mejor de los modelos para investigar? Yo tengo un problema en mis clases y definíamos la educación física como una práctica de intervención pedagógica con ciertas configuraciones de movimiento, tal cual del pie Walter Brach. Yo tengo un problema con mis alumnos en la clase y quiero resolver ese problema. Ahí ya dejo de pensar en términos de docencia y empiezo a investigar lo que pasa ahí. Por eso es interesante sostener que la educación física necesita una construcción teórica para resolver los problemas que aparecen en esa práctica. Una práctica de entrenamiento, en una práctica en la escuela, una práctica en el club, una práctica en la plaza. ¿Qué pasa en la actualidad con nuestros jugadores que están encerrados? ¿Cómo resuelven esos problemas? ¿Qué pasa con sus cuerpos? Bueno, ahí doy paso al campo científico, porque debo dejar de intervenir para poder investigar. Cuando investigo, tengo un determinado método, un determinado modelo, un determinado paradigma. ¿Cuál de los dos modelos será más eficiente para entender lo que pasa con mis alumnos y mis alumnas? Esa es lo que les voy a presentar solamente acá. Ahora me voy a intentar detener esta cuestión y nos estamos viendo la próxima vez. ¿Qué les voy a decir ahora? Primero, voy a dejar de compartir la pantalla. Por mi guía. ¿Y qué les quería decir? Que es interesante pensar la educación física en el campo científico, porque fundamentalmente la práctica de la educación tiene por detrás una teoría. Entonces, ¿qué teoría sostienen mis prácticas? Es una interesante pregunta de orden científico. Entonces, la idea cuál es: ¿cómo puedo resolver ese problema? Ahí salgo del rol de profesor y comienzo a pensar más como investigador. Todos los que estamos en teoría 1 también estamos trabajando en investigación o hacemos algunas carreras de posgrado. O sea que no solamente somos docentes, sino que también somos investigadores. Suena raro que ustedes me digan, el profe, mira, investiga. Y suena raro porque nunca hemos vinculado eso. La idea es pensar críticamente lo que está ocurriendo para poder dar respuestas más satisfactorias a la realidad, fundamentalmente a mis alumnos. Voy a detener esta grabación, les mando un abrazo grande, cuídense mucho, 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 y la verdad que los extraño muchísimo.
Abrazo grande, grande, grande.